Buenas tardes, muchas gracias a los componentes de la mesa redonda y a todos los ponentes del día. Y bueno, para mí es un enorme placer presentar a la persona que viene ahora, porque además de un grandísimo profesional, es una gran persona. Y bueno, me siento afortunado de ser amigo suyo y además es mi confidente tecnológico. Cuando yo tengo un problema, lo llamo. Oye, he escuchado un montón de nombres raros de estos de la IA y él me soluciona un poco la vida. Así que bueno, paso a presentarlo. Él es José Luis Revuelta, interiorista y diseñador de iluminación y de productos, fundador de Revuelta Studio, socio de Slow Light y del Basket Design, vocal de la Junta Directiva de la PDI y compagina su trabajo de diseñador en proyectos privados públicos con su labor de enseñanza y promoción del diseño. Así que, bueno, para mí es un enorme placer presentaros a José Luis Revuelta. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Como siempre arranco, o sea, estoy súper nervioso, esta vez más que otras veces porque me han tenido hasta el último momento. Cierro antes que mi presidente esta jornada. Gracias a la PDI, estupendo trabajo como siempre. Tobalina, espero que se recupere pronto. Gracias también al Colegio de Arquitectos por este marco incomparable que se dice siempre, ¿verdad? En cierta manera, casi agradezco que al final me haya quedado al final, porque creo que lo que de alguna manera pienso y opino, y esto que quede claro, es decir, o sea, mi palabra no es la palabra del Señor, esto no es es simplemente mi opinión, y es mi opinión como usuario. El año pasado os explicaba, un poco abuela pluma, cómo, pues claro, llevo 43 años cotizados en esta profesión y efectivamente, o sea, nos hemos enfrentado a distintos momentos en los que nuestro particular mundo profesional ha ido cambiando. El año pasado hacía un recorrido alrededor de todo ello. No sé si tengo que tener algo para pasar las diapositivas, o me las pasan, o un mando, ¿no? Hazlo como el año pasado, hazlo... Ya. Bueno, pues yo empezaría, gracias, haciendo una reflexión que creo que es una reflexión necesaria, ¿no? Y es que por primera vez en la historia de la humanidad, y esto son palabras mayores, por primera vez en la historia de la humanidad nosotros dejamos de tomar todas las decisiones. Estamos viviendo un momento en el que, a diferencia de toda nuestra anterior existencia como especie humana, las decisiones están tomándose de manera compartida en este momento. Ya veremos si al final las decisiones las tomarán solamente las máquinas. Estamos tomando decisiones compartidas con las máquinas. A mí la IA se me antoja un poco como ese tótem misterioso que aparecía en la película de 2001, ¿verdad? Al que todos nos enfrentábamos y nos encarábamos sin terminar de entenderlo. Esta situación, este cambio en quién toma las decisiones, y no me estoy refiriendo ahora ni a las morales ni a las políticas, me estoy refiriendo a decisiones de diseño, me estoy refiriendo a decisiones de logística. La primera ponencia hablaba mucho en cuanto a esto, y estamos hablando también de decisiones en cuanto al diagnóstico del mundo que nos rodea. Lo que decidimos en nuestros estudios ya no proviene solamente de procesos humanos, sino que lo decidimos o lo codecidimos con las máquinas. Esta irrupción de la inteligencia artificial generativa
no es una mera optimización. No estamos hablando, estamos hablando, pero es mi opinión, os pido perdón, estamos hablando de meter una herramienta más en la caja. Vale, tenemos una caja de herramientas y ahora hemos metido otra. Esto no va así, o sea, esto de la inteligencia artificial, tal y como yo lo entiendo y tal como yo lo estoy, iba a decir, sufriendo, tiene más que ver, no es un plugin que se le añade a un AutoCAD, etcétera. O sea, esto es algo que es enteramente disruptivo y que cambia completamente, nos obliga enteramente a cambiar las reglas del juego y nos produce una disrupción total en cuanto a la manera de encarar nuestra profesión. Es más, deberíamos, en este momento, o sea, más que estar preocupados por ver de qué manera implementamos en nuestras empresas, etcétera, parar e intentar desaprender parte de nuestro conocimiento y del tipo de proceso de diseño y de creación que seguimos para volverlo a diseñar. Necesitamos diseñar de nuevo el proceso de diseño, porque la IA nos cambia completamente las reglas del juego. Ha habido o hay, vamos a decir, decía mi presidente bueno, que claro, el año pasado parecíamos todos más esperanzados, parecía como que la implantación de la IA iba a ser brutal y tal. Es cierto, lo decía Ayman, mi compañero, es cierto. O sea, no teníamos el conocimiento que tenemos ahora y tenemos esa sensación que tienen ahora los edificios cuando tienen toda la estructura, mientras se está levantando la estructura parece todo rapidísimo, ¿verdad? Pero en cuanto se le empiezan a meter la tabiquería interior y todas las instalaciones, aquello se empieza a ralentizar y a ralentizar y a ralentizar. La implementación de la IA en todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de nuestra profesión ha ido volando. O sea, ChatGPT sale en noviembre de 2022, en marzo de 2023 nosotros ya tenemos una cuenta de pago y a partir de entonces nosotros la usamos para todo. Redactamos las memorias, los pliegos de condiciones, tenemos GPTs y GEMS entrenados para hacer el estudio de gestión de residuos, tenemos GEMS entrenados para hacer las memorias de actividad. Usamos Notebook LM para hacer las comparativas entre los presupuestos y las certificaciones. Quiero decir que todo lo que tiene que ver con la parte, por supuesto, la redacción de memorias, oye, escríbele a este tío que no paga, escríbele el cuarto correo, pero que no sea, dile que es un cabrón que me pague, pero no se lo digas demasiado así para que no. O sea, utilizamos IA absolutamente para todo en este momento, al punto de que si hubiese un apagón, como alguna vez lo hay, nosotros quedaríamos absolutamente inutilizados. De la misma manera que alguien que no sabe manejar un mapa y está conduciendo apoyándose en un GPS, se quedaría sin saber en la siguiente rotonda qué dirección coger. La parte que tiene que ver con quiero decir, esta parte ha sido la más fácil para nosotros, se ha implementado prácticamente sola. Es evidente que es súper útil, o sea, hasta para redactar las mediciones, para redactar las características de una determinada partida que antes tenías que estar volviéndote loco. Tenemos los pliegos, para localizar producto en catálogos. O sea, cuando nosotros abrimos un proyecto o un GEM por proyecto del despacho y ahí se mete toda la documentación con la que tenemos que trabajar y se incluyen los catálogos de los proveedores con los que trabajamos. De manera que cuando yo digo que necesito un grifo cromado de 24 centímetros de alto para un lavabo de sobremesa, me hace una búsqueda entre los catálogos de los proveedores con los que nosotros trabajamos o vamos a trabajar en ese proyecto. Y con ese dato es capaz de redactarme la partida que luego yo implemento en Presto. Quiero decir que la parte administrativa es muy potente, es muy amplia y lo que nos falta es imaginación para implementarla, porque se implementa sola.
La siguiente parte, lo que tiene que ver con la creatividad, es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Pues es que si a nada que lo pensemos nos vamos a dar cuenta. O sea, porque con este problema, como diseñadores, bregamos todos. Es decir, yo tengo una idea, tengo un concepto, tengo un dibujo en la cabeza. No tengo un dibujo, no, tengo el producto final. Me da lo mismo que sea un objeto, que sea una instalación, que sea una... me da igual lo que yo tengo. Y se lo tengo que transmitir a Daniela. ¿Y qué utilizo? Utilizo el lenguaje. Pero yo no tengo ninguna garantía hasta que no se culmina un proceso arduo, complejo, en el que yo tengo que demostrar un montón de habilidades basadas en el dibujo, en mi capacidad dialéctica, para explicarle en qué consiste lo que yo tengo en la cabeza. ¿Alguien cree que lo que Daniela va a entender después de ese proceso es lo que yo tengo? Ella está haciendo su propia construcción mental con todos los inputs que yo le estoy dando. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. No nos extrañe que un mismo prompt nos dé 35 secuencias o escenas o resultados diferentes. Y claro, nosotros decimos, falla más que una escopeta de feria. Claro, pero es que ¿cómo no va a fallar? Es que no te puede entender al punto en que tú pretendes que te entienda. Entonces, tiene más que ver con el que nosotros rediseñemos la manera en la que nos enfrentamos al problema que ahora tenemos delante. A mí me motiva mucho la situación porque en su momento, en los 80, cuando yo era estudiante, para mí, Bruno Munari fue alguien que me ayudó a establecerme en el oficio. Me dio las claves y me dio las pautas para poder trabajar como llevo más de 30 años diseñando. Y necesitamos en este momento, porque nos pasa y se ve cuando estamos haciendo un debate sobre esto y cada uno da su opinión, etcétera, nos pasa que no tenemos un sustrato intelectual potente, una cultura de esta nueva fórmula de diseño integrada como criterio o en nuestra manera de trabajar. Munari fue un pilar en la teoría del diseño que desarrolló una metodología proyectual rigurosa, la que no tenemos ahora. Insistía en que la creatividad no puede decir improvisación. Creatividad no quiere decir improvisación sin método. Sin un proceso estructurado solo se genera confusión, que es la que nosotros obtenemos después de estar iterando con la IA para conseguir un determinado resultado. Su enfoque se centraba en la solución de problemas, descomponiendo el proceso en fases rigurosas, algo que no estamos haciendo o que la estamos haciendo como hemos venido haciéndolas hasta ahora, y sobre todo en una búsqueda de la esencialidad precisa si el objeto carece de más elementos de los necesarios o no. Claro, para llegar a eso, la clave, que también ha salido a lo largo de la jornada, es la capacidad de preguntar. La manera en la que nosotros iteramos con la máquina. Y encima estamos en desventajas, porque alguien ha debido creer o ha debido entender, o los fabricantes o proveedores de este servicio, que son 4 en todo el mundo y de los cuales antes dependíamos de 2 y ahora vamos a depender de 4, más Amazon y alguno más, ¿verdad? Han decidido que tienen que hacernos sencillo y que con menos lenguaje tienen que ser más capaces. Todos nos quitamos el sombrero cuando a Nano Banana, ¿verdad?, le decimos cámbiale la camiseta y pónsela roja, ¿no? Un proceso que llevaba antes, y depende qué tipo de camiseta y en qué postura esté nuestro modelo, llevaba a alguien 1 hora de trabajo, alguien experto en Photoshop para conseguir un resultado más o menos, ¿verdad? Y con una simple instrucción, como se la daríamos a un niño, pon la camiseta encima de la cama, ¿no? nos termine haciendo un trabajo con esa elaboración. El resultado de eso
es que nosotros vamos empobreciendo nuestra capacidad de generar una instrucción potente. Soy docente y observo que a pesar del inmenso poder que es redactando una frase bien hecha, tú puedes conseguir un resultado que hasta ahora era imposible, con una calidad y un resultado imposible, aunque no sea al 100% lo que nosotros estamos buscando, pero está en la línea de lo que estamos buscando, etcétera. Y me sorprende ver cómo la propia redacción del prompt ya nos cansa, ya nos cuesta. Nos estamos haciendo vagos hasta ese punto, ¿no? de necesitar que la instrucción sea simple. Pero eso sí, con una instrucción simple no conseguir el resultado que queremos y encima nos encabronamos y decimos, joder, vaya mierda, que no. Súbele la ventana, joder, que no, a esa no, la otra, ¿no? Estamos haciendo esta interacción absurda con la máquina. Pero es que además no es ya el que nosotros en el momento que decidamos del proceso tengamos esta iteración, es decir, que de pronto tengamos, pues no sé, 100 opciones, ¿no? para una petición o para una instrucción. Es que cambia la regla de juego, porque nosotros ya no tenemos que crearla, ahora nosotros somos curadores de esa respuesta. Nosotros lo que se exige de nosotros es que tengamos el criterio para que la opción 17 sea precisamente la justa y la que se corresponde con el pliego de condiciones que previamente ha puesto nuestro cliente delante de nosotros. Y el hecho de que tengamos esa capacidad, el hecho de que tengamos ese superpoder, es decir, de que partamos de la imagen final, no es, desde mi punto de vista, no es un ejercicio cíclico en el que nosotros estamos en el final y ahora damos la vuelta y volvemos al principio. No, es que cambia completamente las reglas del juego. El otro día estábamos levantando el estado actual de un local donde se nos encarga un restaurante. Y en la puerta del local, con el croquis todavía caliente, ya teníamos 5 versiones distintas de fachada para ese local. Pero cuando digo 5 versiones distintas me estoy refiriendo a 5 buenas fotos potentes, viables, poderosas, para nosotros poderle decir, en este caso a nuestro cliente, oye, mira, podríamos ir por aquí, ¿qué te parece? Todavía sin haber hecho ni siquiera el plano de estado actual, ¿no? Y eso con respecto a lo que nosotros hacemos ahora es poner el final en el principio. No podemos pretender seguir trabajando como trabajábamos hasta ahora. Hasta ahora, como diseñadores, nosotros nos doblábamos encima del papel y cada vez que tiramos una línea, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio intelectual profundo para el que no todo el mundo está capacitado, que es estar construyendo en 3 dimensiones en nuestro cerebro, y esa línea no es una línea, es un tabique, y ese lugar donde interrumpe es una intersección, y estamos levantando ese espacio en 3 dimensiones, lo tenemos enteramente construido en nuestra cabeza, etc. Ese ejercicio de abstracción desaparece. Desaparece porque ahora nosotros estamos directamente dibujando en 3 dimensiones en una pantalla, o estamos trabajando en planta, en 2 dimensiones en planta, estamos viendo una isométrica en una de las pantallas y al lado tenemos en tiempo real un render en el que podemos estar incluso modulando cómo entra la luz, hacer un pantallazo e írselo mandando a nuestro cliente. Y claro, no podemos pretender seguir, hago un levante de estado actual, voy al despacho, hago la planta con AutoCAD. AutoCAD está muerto. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, pues no vamos a seguir ahí, dale que te dale. AutoCAD está muerto, no sirve ya para nada. AutoCAD es una rémora.
Tenemos que superar esto, o sea, no tiene ningún sentido estar dibujando plantas y alzados y sección y llevarlos a un layout y no tiene ningún sentido. Si yo tengo un modelo en 3D, ese modelo 3D lo corto, lo fileteo, hago todas las secciones que me da la gana, lo monto sobre un layout. Además son referencias que se modulan cada vez que yo intervengo en el modelo. Tengo el modelo, tengo los renders, pero es que además puedo pasear a mi cliente por dentro. De esta manera, lo que nos está pasando es que nosotros como diseñadores estamos perdiendo un protagonismo que que de alguna manera hemos tenido hasta ahora. Yo lo he expresado aquí diciendo que nuestra capacidad de abstracción profunda está fracasando porque la estamos delegando. El proceso clásico de dibujar la planta está ahora sustituido por este modelo en 3D. Tener un modelo 3D es tenerlo todo. Pero seguimos atrapados en este proceso del entregable, de construir un documento que hay que llevar a visar, que tiene que ser admitido por las instituciones correspondientes, sobre el que nos van a dar una licencia de obra, etc. Todo eso está muerto, literalmente. ¿Vale? Más a día de hoy, en el que esto es otro lío en el que nos vamos a meter, y es que este poder, este inmenso poder que nosotros tenemos para generar imágenes y para hacer modelos, lo tiene el promotor, y lo tiene el inmobiliario, y lo tiene el contratista. Eso quiere decir que nos van a venir, no con la foto de Instagram, yo quiero esto, nos van a venir ya con el proyecto prácticamente enteramente definido de lo que quieren. Yo quiero hacer esto, además lo he vendido el año pasado y ha funcionado, y este año lo quiero otra vez. Y quiero los balcones blancos y los fondos de los balcones negros, que me gusta que haya rayas en las fachadas. ¿Vale? Porque lo vendo muy bien aquí, lo vendo en Madrid, lo vendo en Málaga y lo vendo en Bilbao. Y la figura del arquitecto va a entrar enteramente en conflicto y va a tener que redefinirse enteramente. Y en esa redefinición está también la manera en la que encara los procesos creativos. La IA nos facilita generar, sobre todo, se desenvuelve muy bien por su proceso, por la manera que tiene de procesar los números, se desenvuelve muy bien en lo que es el diseño paramétrico, ¿no? Y aquí se nos vuelve a crear otra brecha, es otra brecha, que es el cómo convertimos el diseño en realidad. Cada vez hay más desfase entre las propuestas que se generan en los despachos con las capacidades reales que tienen nuestros contratistas, nuestros gremios y la construcción en general. Cada vez hay más brecha entre los despachos y la obra. Os cuento un caso, una batallita, ¿verdad? Escuela de Arquitectura de Donosti, concurso entre los alumnos de cuarto grado, concurso para hacer un equipamiento para Tabacalera, que es un centro cultural de primera magnitud en Donostia. Convocan un concurso y unas alumnas, Lucía Prados y otra compañera, gana este banco paramétrico, ¿verdad? Esta zona de estar es una especie de mueble y tal, tiene 13 metros por 6. Y entonces gana el concurso y el premio del concurso es hacerlo, ¿no? Y después de casi 6 meses intentando a ver quién cojones hace esto y cómo se hace, pero cómo tal, acaba este proyecto en el despacho, ¿no? Y algo que se ha parido en el 2025, que lo han parido unas estudiantes que no llegan a los 30 años, con un dibujo, con
con un proyecto hecho en Grasshopper, que es como nos llega a nosotros la documentación al despacho, la tienen que hacer dos ancianos de 64 años, ¿verdad? Tienen que conseguir que este módulo no pese y hunda el forjado del edificio. Tienen que conseguir que este cacharro de 13 metros por 6 salga de Bilbao y se instale aquí, pase por todas las puertas y por todos los huecos y resquicios y montacargas que tiene, que tiene Tabacalera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es de una complejidad, que viene precisamente de el haber resuelto un proyecto basándonos en lo meramente formal, sin atender a todas las cuestiones que son referidas al oficio. ¿Vale? Porque tenemos la herramienta capaz de hacer diseño paramétrico de gran dificultad, tenemos la infraestructura para poder poner el proyecto en la calle, pero nos falta toda la infraestructura necesaria para materializarlo. Y esa falta de infraestructura es lo que hace que se cree una brecha entre lo imaginado y lo construido. Pero incluso cuando esa brecha se soluciona, que es lo que le pasa a nuestro amigo Calatrava, o sea, que Calatrava nació con una inteligencia artificial metida en el cerebro, nadie sabe cómo fue, qué le pasó, no sé si cayó en el caldero donde cayó también Asterix o qué cojones le pasó, pero ese tío nació con una inteligencia artificial dentro de su cabeza y tiene una brecha brutal entre lo que su cabeza produce y lo que el siglo XXI es capaz de construir. De manera que luego le entra agua, la gente se mata en los estos, se olvida de poner accesibilidad a los puentes que construye, etcétera, etcétera. Vale, cuando ocurre esto, o vamos a decir que esto que ha cambiado el paradigma en lo que es la manera de progresar de un proyecto, no solamente cambia lo que tiene que ver exclusivamente con nosotros como diseñadores, sino que cambia también la relación que nosotros tenemos con nuestros clientes. Claro, volvemos a lo mismo. Si yo estoy con un cliente y primero yo tengo que entender todo lo que él quiere, su pliego de condiciones. Esto cada vez es más fácil, porque esta capacidad y este poder que yo tengo en el bolsillo de poder generar imágenes, él también lo tiene. Nano Banana no es de los arquitectos ni de los diseñadores. Nano Banana lo tiene mi hermana en su casa también, ¿no? Entonces, la gente empieza a venirte de la misma manera que antes te venía con el nuevo estilo, recordadas las páginas, luego pasaron a las fotos sacadas de Facebook, luego del Pinterest y luego del Instagram. Pero todo el mundo viene ya con una idea que tú tienes que traducir en algo ejecutable, construido y, sobre todo, integrado en ese ámbito de «pero tú cuánta pasta tienes para hacer esto», ¿no? Claro, cuando tú tienes esa interacción con tu cliente y todo se basa en, bueno, podría ser así, le haces un dibujo, le haces una planta, le explicas cómo funciona la planta de distribución y él dice, bueno, pues este tío parece que sabe, ¿no? Sí, pero lleva muchos años, ¿no? Sí, pues ya ha hecho, además le hizo a Menganita, ¿no? Sí, tal. Se va creando, ¿no? Hay lo que yo llamo un salto de fe en ti. El cliente se pone en tus manos, cree en ti, ¿verdad? Y eso se basa un poco en cómo tú iteras con él. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora nosotros tenemos modelos 3D. Yo no necesito estar volviéndome loco en iteraciones con mi cliente. Yo levanto el teléfono y el día que toca le digo, oye, pásate por aquí por el despacho. Le pongo unas gafas de realidad virtual y le meto dentro de su proyecto. Y él pasea. Y dice, ay, pues es verdad, el baño no era tan pequeño, ¿eh? A ver, y este es el grifo. Y quiere tocar el grifo y quiere abrir la puerta y tocar la manilla. ¿Vale? Y se da contra la pared o se choca contra una de las sillas de
de nuestro despacho. Pero es que además, dentro de los procesos creativos, el hecho de construir modelos significa que yo también me meto dentro cuando estoy diseñando. Y digo, aquí el techo está demasiado alto, aquí tenemos que bajar y no hemos puesto rodapié. Y la cocina, ya, joder, si hay sitio de sobra, échale 30 centímetros, tráetela por lo menos hasta aquí. Claro, eso cambia completamente las reglas del juego. Y eso lo tenemos que institucionalizar e integrar e incrustar dentro de nuestros procesos de trabajo. Y la confianza del cliente cuando sale ese día, después de darse una vuelta por dentro de su casa y haber visto y le ha gustado, y cuando te ha dicho que ese papel pintado no le gustaba, se lo has cambiado y lo ha visto y ha dicho, ah, coño, este sí. Cuando sale por la puerta, se despide de ti, tú ya no tienes que trabajarte la confianza de ese cliente, no en cuanto a lo que es el proyecto. Te tienes que ganar ahora la confianza del cliente en el sentido de que esto que he visto me lo vas a hacer y va a quedar como me lo has enseñado. Vale, me gustaría detenerme en un momento en este tipo de cosas porque además hemos visto cómo gran parte del trabajo que se hace en los despachos tiene que ver con la producción de imágenes. Tiene que ver con la producción de imágenes que nosotros enseñamos a nuestros clientes para tantear si este es el discurso, si no, son imágenes inspiracionales o son imágenes que empiezan a hablar un poco de cuáles son sus... Vale, tenemos que pensar y acostumbrarnos ahora que vamos a empezar a trabajar con esto, a no bajar la guardia, mantener el criterio, saber mirar una imagen, detectar la mierda, que la hay y mucha, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Es decir, el problema que nosotros tenemos es que estas herramientas que estamos utilizando y que se van a pasar a convertirse en ejes estructurales de nuestros despachos, el problema que tienen es que son el pasado. Están entrenadas con lo que ya existe. Entonces, lo que ocurre cuando cuando iteras con ellas y les pides cosas, te dan cosas que ya están hechas. Te dan cosas del pasado porque está entrenada con cosas que ya se han hecho. Y a nosotros lo que nos devuelve son imágenes de catálogo, son imágenes que no tienen ningún interés, por muy bonitas que se vean, y no tienen nada que ver con una realidad vivida, no tienen nada que ver con lo que se supone que nosotros en principio hacemos. Eso significa que nos va a dar siempre la media estadística. Es como cuando ves un telediario, ¿no? O sea, todas las noticias te mantienen pues, en un tono, ¿no? Intentan que no sea muy desagradable, que esto no se vea. Y si hablamos y si vemos un muerto en Gaza, pues luego ponemos las flores de las fallas de no sé qué, porque así esto lo compensamos un poco, ¿verdad? Porque lo que no queremos es que nadie se vaya por la puerta. Y la forma de evitar eso es crear un tono neutro, monótono, en el que no haya estridencias, en el que al final lo que consigamos sea siempre el más de lo mismo, ¿no? Por eso tenemos que forzar la máquina. Cuando damos clase, en clase la gran complejidad de lo que hacemos está en conseguir que los alumnos retuerzan el prompt para conseguir algo que no existe, que no hayamos visto, que realmente llame la atención. Hay que subir los niveles de temperatura de todos los moduladores al 1 y al 2 si lo tienen. ¿Vale? Porque si no, lo que vamos a obtener es un resultado mediocre, estándar y plano. Otro de los temas que hemos estado hablando aquí es si la IA es creativa o no es creativa. O sea, esto se gasta saliva con este rollo que ¿para qué? Pero bueno, ¿qué más da? ¿A quién le interesa? ¿Es creativa, no es creativa? Tal? Pero ¿qué pasa con que sea creativa o no sea creativa? ¿Sabes quién dice que no es creativa? Los que tienen miedo de perder, los que se consideran creativos y tienen miedo de perder su trabajo. Pero es que con los renders pasa.
O sea, tú hablas con... Vamos, o sea, nosotros hasta que no hemos tenido la capacidad de generarlos, hemos tenido que subcontratar los renders, porque en este proceso antiguo, ¿no?, en el que tú hacías el plano, dibujabas, hacías todo el proyecto en AutoCAD, hacías las secciones, los levantes, todo esto y tal, llegabas al final y decías, joder, tengo un proyecto, tengo 135 planos, pero no tengo el proyecto, se lo tengo que enseñar al cliente. Y entonces encargabas a uno que levantase un modelo y un trocito del modelo, porque si no era muy caro, y luego sacase 2 imágenes, 2 renders para que tú poder tener el resultado final que enseñara a tu cliente. Claro, aquí me he perdido, porque con el tema de si es creativa o no es creativa. Bueno, que es que nos da igual que lo sea o no. Ah, sí, perdón. Este profesional al que nosotros encargamos los renders, que nos hagan los renders, vive de hacer renders. No le vengas diciendo que tú dices, oye, Nano Banana, hazme una entrada a un restaurante chino-japonés con elementos de arquitectura vasca que se llame Pocholo. ¿No? No, hazme otra. No, pero de noche. No, en un día de invierno. No, pero abre un poco más el escaparate, que se vea la gente dentro. ¿No? Dile tú a ese tío, ¿no?, que la IA es creativa y que te hace renders. Y él dirá, no, esos renders no tienen nada que ver con lo que te hago yo. Bueno, nosotros esto, ¿no? Claro, el problema que estamos teniendo, como pasó cuando salió AutoCAD y los delineantes empezaron a decir, sí, bueno, pero es que los planos que hace AutoCAD, lo que te sale por un plotter no tiene nada que ver con lo que te hago yo a mano. Que todos esos habrán muerto ya o habrán cambiado de... O habrán cambiado de oficio. Pero este discurso se daba. A mí me lo decían. No, es que, joder, hecho a mano es que no es lo mismo, hecho a mano, pero ¿qué cojones? Si yo lo que quiero es un plano, si yo lo que quiero es un render, ¿no? Vale, la historia de esto es que se está cargando las tintas en el término de decir, pues como antes decíamos, no, es un músico cojonudo, tiene una capacidad técnica de la hostia, reproduce los más difíciles temas de la música clásica y tal, pero es muy frío, se nota, le falta, no tiene, ¿no? Y este discurso se lo estamos ahora metiendo a la IA. No, hace los renders, sí, me hace el edificio, pero no tiene emoción porque no tiene sentimiento. Claro, es que nosotros somos creativos porque tenemos emociones. La IA no sabe de eso. Joder, no sabe de eso, pero la imita que no veas, con un grado del 75 y el 80%, porque ya está estudiado hasta qué punto es capaz de hacer llorar, o sea, de hacer reír a alguien con lágrimas en los ojos. Esta cuestión, o sea, no es relevante. Yo no perdería mucho tiempo, con esta cuestión. Lo que sí está claro es que la IA lo que es un exoesqueleto para nuestro cerebro. Nosotros tenemos unas capacidades tremendas, bueno, las que lo tienen. Quiero decir que estamos en un momento muy parecido. O sea, imaginaros a mentes brillantes como Georges Méliès, ¿no?, o Friesland, que en el momento en que sale el cine y está todo el mundo debatiendo, no, porque el cine, porque... ¿no? Todo el mundo va... y en ese momento viene gente de esta categoría y rompe todos los esquemas. O sea, coge esa herramienta y hace lo que nadie más es capaz de hacer, ¿no? Pues ahora mismo nosotros tenemos esta oportunidad porque nuestros cerebros están superdotados con herramientas como las que tenemos entre manos. Lo que necesitamos es trascender de lo visible, trascender de lo obvio, que es lo que la IA nos va a dar por defecto, y lo que estábamos diciendo, o sea, bueno, no sé, que lo tiro todo, y trascender, superar lo obvio y retorcer las capacidades técnicas y de creación que tiene la IA.
Claro, ¿cómo se hace eso? Pues se hace mayormente siendo senior. Cuando tú te has educado viendo, por ejemplo, El tiempo es oro, ¿alguien de aquí se acuerda de ese programa? De Constantino Romero, la mejor voz de Clint Eastwood con la que se le ha traducido nunca, ¿no? Cuando tú veías El tiempo es oro, más allá de que cada concursante que salía allí, pues yo qué sé, su tema, ¿no? Estaba el capítulo de su tema. Y ustedes, ¿cuál es su tema? Pues el mío es Tintín. Ah, vale, pues bien, pues le vamos a crucificar. A ver, ¿en qué página de qué álbum Tintín se pone un calcetín? ¿No? En el tomo de La flor de loto y en la página 35. ¿No? Y esos programas terminaban con un equipo de gente que tenía que responder en 3 minutos a 3 preguntas y las respondían buscando en una biblioteca. Tenían en el set, tenían montados unas enciclopedias, las que ya no te retiran ni los de Maús. Te cogen algún libro, pero las enciclopedias no las quiere nadie. Bueno, pues tenía todo lleno de enciclopedias y estos tíos en los 3 minutos resolvían las preguntas y se llevaban pues miles de pesetas, porque en aquel momento eran miles de pesetas. Pero, joder, había una cosa que a mí me maravillaba y era que antes de empezar a buscar, se ponían los 3 o los 4, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Tú te repartes, vale, vale, pues tú mira esto y tal, y tú métete con esto, no sé qué tal. Tenían estrategia. Tenían una estrategia que luego aplicaban a esa búsqueda. Bueno, pues que sepáis que los seniors, los que hemos aprendido a preguntar, los que hemos aprendido a leer el problema en profundidad, porque si no sabíamos que no íbamos a conseguir la respuesta, somos quienes en este momento aparentemente estamos mejor dotados para manejarnos con este tipo de herramientas. Porque tenemos criterio estratégico en cuanto a que aquellas soluciones o respuestas que la IA nos está dando, nosotros las podemos calibrar, las podemos medir, las podemos evaluar, sabemos a qué cosas tenemos que renunciar para conseguir hacer qué otras, y ese criterio es el criterio que da la experiencia y el que da la profesión. Es la experiencia del ojo entrenado. Claro, y eso es ese ojo entrenado es una capacidad que ahora mismo pues mis alumnas no tienen. Y es una desventaja, porque el ojo entrenado se entrena con la experiencia. Y adquirir la experiencia, para adquirir la experiencia se necesita tiempo. Un profesional senior posee la intuición y el ojo entrenado, tiene un conocimiento profundo de las restricciones constructivas, la escalabilidad, la mantenibilidad y la lógica de negocio. Es que, claro, nosotros cuando optamos por una solución y decimos este sí y esto no, es decir, cuando cogemos la opción 17, estamos pensando que cuando nosotros hagamos ese elemento, ese producto, ese artículo, esa instalación, sabemos que no vamos a tener un problema de postventa después, porque ya hemos vivido y hemos encarado proyectos suficientemente. Un junior puede generar un render de calidad, pero la IA no puede enseñarle a pensar como un senior. La IA puede generar soluciones eficientes, pero carece de contexto para tomar decisiones arquitectónicas basadas en cuestiones como las que he hecho referencia. Hablando de seniors, otra cosa que está pasando, ¿verdad?, es que esto que se ha venido en llamar FOMO, yo no lo había oído en mi vida y ahora es como una palabra de lo más, no sé, bueno, es el miedo a quedarte atrás, ¿no? El decir, joder, es que esto, fíjate, es que esto es la leche, es que esto, hijo, parece difícil, esto, no sé, la gente joven y tal, la gente joven no le está haciendo ni puto caso. No, os lo digo de verdad, no le está haciendo ni puto caso. O sea, estamos en 2025. Yo tengo alumnas
que dudo que no hayan usado ChatGPT, pero no han oído hablar de Gemini, ni de Nano Banana, ni de Perplexity, ni de BookNote LM. Viven de espaldas a esto, están a su rollo. Y un anciano de 64 años les está diciendo que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, que existe la inteligencia artificial, y hacer delante de sus ojos de un render, de un modelo que te han dado en SketchUp, convertirlo en un render terminado. Delante de ellas haciendo así. Dicen, ¡jo, me ha volado la cabeza! ¿No? Y yo les digo, no, pero si es que me la tenías que volar tú a mí. Si es que eres tú la que tendría que estar viniendo y poniéndome, ha salido esto, ha salido lo otro, que era lo que nosotros hacíamos cuando éramos estudiantes, o así lo quiero yo recordar. Bueno, pues estemos tranquilos, ¿vale? Porque en esto hemos tenido suerte. La inteligencia artificial llega al mismo tiempo para los jóvenes y los viejos. Este mantra de que la IA te va a reemplazar, ¿cómo es? Que alguien o sea, que la IA no va a quitar tu trabajo, pero alguien que trabaja con IA así, y todo este rollo, no son más que sentencias de estos nuevos gurús que lo que pretenden es venderte un máster, una formación de 3 meses para enseñarte a hacer algo que en cualquier tutorial de YouTube tienes explicado perfectamente. La cuestión aquí, y no me quiero perder una frase que tenía, era que la IA reemplaza más fácilmente la teoría que la experiencia. Esta frase se me ha colado de decirla, pero es que me quedó muy bien y no quería que se me perdiese. La tecnología de la inteligencia artificial es nueva para todos. No existe una generación que haya crecido con esto y todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Cada uno aprenderemos a nuestro ritmo, nadie se va a quedar atrás con esto. Pero lo que nadie puede hacer es no prestarle atención y saber que esto existe y utilizarlo en la medida de sus necesidades. La clave aquí está en centrarse en los conceptos clave y en el pensamiento estratégico. Aquí la clave está en esa reunión previa que tenían estos 4 concursantes en el tiempo es oro. Yo os invitaría a quedarnos con estas 2 cuestiones clave. La primera es ser exigentes con una herramienta que la tenemos a nuestro servicio 24/7, como dicen ahora, ¿verdad? O sea, tú un día a las 4 de la mañana dices, voy a hacer no sé qué cosa, y tienes ahí a tu esclavo particular para fielmente, las veces que te dé la gana, para parar cuando tú quieres, para retomarlo cuando tú lo necesitas, estar enteramente a tu servicio, pero no para que te dé una respuesta mediocre. No necesitamos respuestas mediocres. Una herramienta tan poderosa como esta la tenemos que utilizar para, como Méliès y Frisland usaban el cine. Tenemos que usarla para ir mucho más allá, y para eso tenemos que ser exigentes primeramente con nosotros mismos como diseñadores. No podemos ser vagos, no podemos quedarnos en lo básico, estándar o mediocre. Y por otra parte, tenemos que trabajar en la materialización viable, es decir, no podemos dejarnos llevar por el juego formal. Los juegos formales eran una cosa que a nosotros nos explicaban cuando estudiábamos diseño. Precisamente cuando yo empecé a oír hablar y a leer los libros de Bruno Munari, ¿no? Lo que son los juegos formales. Los juegos formales es el principal enemigo del diseñador, es el engolosinamiento, estar ahí, ¿no? Enredado, ¿no? en cosas que no te llevan a ningún sitio, que son variables y cuestiones. Nosotros somos constructores, no sirve de nada. Este es otro debate que ha habido siempre, ¿no? La arquitectura proyectada, ¿no? Con respecto de la arquitectura construida, ¿no? ¿Cuál es más arquitectura? Las dos son arquitectura, una es más arquitectura que la otra. Pues aquí estamos igual. O sea, nosotros somos constructores, no nos sirve de nada tener un render, que un render no es nada.
Un render no es más que un pequeño documento de todo un proceso de trabajo que es un proyecto. Entonces, tenemos que trabajar siempre con que la materialización de lo que nosotros diseñamos es viable, porque para producir basura visual o estar haciendo ejercicios formales ya tenemos la IA. La habilidad crítica, ahora más que nunca, es la de imponer un propósito humano único sobre el potencial infinito de la máquina, porque lo que nosotros construimos, lo construimos para las personas, lo construimos para nosotros. Y ese tiene que ser el fin último, o entiendo yo que debería ser el fin último de lo que hacemos. Vamos a por ello. Y esto es todo, amigos y amigas. Son y 26, tengo hasta y media. Atención, pregunta. Tú y Daniela, tú y Daniela sois los dos que me metisteis a mí en la inteligencia artificial en noviembre del año pasado, si no mal recuerdo, Dani, creo, ¿no? Por ahí estuvimos tú y yo. Yo en este año he caído en una cosa que no sé si es un fallo de concepto con la inteligencia artificial. Y es, bueno, yo soy, digamos, un poco inquieto, ¿no? En lo que es... Juanjo, 4 minutos, ¿vale? Vale. PNL. ¿Cómo estamos nombrando prompt, que es texto, si la PNL en psicología dice que cuando yo te comunico a ti, del 100% que yo tengo en la cabeza, solo te transmito un 10%? ¿Qué tenemos hoy encima cuando estamos intentando comunicar a la inteligencia artificial que son números con letras y con texto? O sea, es básicamente, me ha surgido durante todo este año esto. O sea, prompt. ¿Cómo te quieres comunicar con la máquina? ¿Cómo prefieres? Una imagen vale más que 1000 palabras. Si es que al final la estamos utilizando para imágenes. Yo la utilizo y no hablo con ella. Le da unas instrucciones, pero yo le doy imágenes. Y realmente lo veo poco. Tenemos que hablar y tenemos que hablar con ella. Yo hago los dibujos y hago que vea las imágenes. Bueno, es una forma de hacerlo. Claro, o sea, pero no lo veo. No es una cosa que lo esté viendo como un sota caballo rey cuando creo que la máquina va a entender más bien esas imágenes que no el texto, bueno, que tengo que irme al lenguaje. O le confundes más, Juanjo. O sea, ¿Sí? Depende. O sea, No sé, es hay una veces, pregunta que te quería. por ejemplo, que no, en determinados procesos estás iterando, ¿no? Y después de intentarlo varias veces no te queda otra que coger eso, llevarlo al iPad o llevarlo a Paint y hacerle un circulito y decirle, este texto es lo que quiero, ¿qué tal? Esta es la ventana que quiero, ábreme la puerta aquí. Bueno, eso lo entiende también. Y no solamente los dibujos sobre las imágenes, sino las indicaciones expresas. De hecho, ya hay plataformas para trabajar con IA que te permiten hacer llamados a determinados elementos, o sea, a los elementos de la imagen, como cuando pones notas a un PDF, ¿no? Que le haces un llamado a esta ventana o a esta puerta o a este coche o lo que sea y tal, porque la imagen va cogiendo una determinada complejidad y llega un momento en que interactuar con ella. Pero el lenguaje es la clave. Antes alguien ha puesto aquí una diapositiva, ¿no? Con Roberto, ¿no? Ha puesto una diapositiva con las dos imágenes distintas, ¿no? Con una simple frase pidiéndole a la IA ese alma, ¿no? Ese alma lumínica, ese alma de luz, y ese prompt que tenían construido con un detalle, y la categoría de las imágenes no tenían nada que ver entre ellas, ¿no? O sea, y es que no hay, o sea, nuestra capacidad de comunicación está basada en el lenguaje. Todavía no entiende los signos, que este es un territorio por explorar. O sea, alguien que solamente se maneja con signos, bueno, tiene el teclado, ¿no? Pero, ¿alguna cosa más?
Hombre, no me jodáis. Una más. Muy bien por la parte de diseño, pero yo la veo más también por la parte de la medición, ¿no? O sea, al final un proyecto, como tú bien decías, construimos cosas, un proyecto acaba en una relación de material que es la que necesita primero para una valoración y en segundo lugar pues, para una ejecución de esa obra, ¿no? ¿Cómo está resuelto esto con la...? Porque tú no paráis aquí todo a hablar de lo bonito que quedan los renders, lo fácil que es hacer un render y demás. ¿Cómo devuelve...? No, a ver, nosotros como diseñadores tenemos otro lenguaje, que es el de los planos. O sea, nosotros escribimos, o sea, lo que nosotros determinamos se determina en planos. Hay una norma UNE, hay un sistema de acotación, hay una forma de representación. Quiero decir, eso no va a cambiar. Una cosa es la herramienta con la que nosotros hacemos eso, lo que va a cambiar es la herramienta con la que nosotros hacemos los planos. Lo que quiero decir, tú cuando construyes un modelo en 3D, o sea, si yo dibujo solamente en planta, con AutoCAD, por ejemplo, yo dibujo una planta. ¿Vale? Esa planta, para sacar los alzados y las secciones, yo tengo que trabajar en cada alzado y cada sección, la tengo que trabajar de manera individual, con matices, ¿vale? Pero la tengo que trabajar de manera individual y esa es la manera en la que hemos venido trabajando ahora. Cuando yo tengo un modelo en 3D, es decir, el equivalente a una maqueta, yo cojo el cuchillo, le doy un corte y ese corte, esa sección, yo la pongo en el plano. Doy otro corte y ese otro corte lo pongo en el plazo. Y si me quiero pasar la mañana entera dándole cortes, puedo tener 35 planos de secciones, todas basadas en ese modelo. Si yo solo quiero hacer con AutoCAD, me vuelvo loco. ¿Me explico? Pero yo sigo haciendo planos, yo sigo haciendo un entregable. Yo voy al ayuntamiento de turno, o voy al colegio a que se me vise, voy con un entregable de planos en formato digital, en PDF, etcétera, pero voy con planos que representan una escalera, con planos que representan un forjado, con planos que representan una cocina, son planos. Lo que utilizo es otra herramienta, o sea, los hago con una herramienta distinta, con una herramienta que está basada en el dibujo en 3 dimensiones en vez de basada en un dibujo en 2 dimensiones. Si tú tienes que hacer mediciones sobre ese plano, aparte de las que yo te dé de proyecto, tú vas a coger un escalímetro y vas a ponerte encima de ese plano cuando lo imprimas. Eso no cambia, porque esa es nuestra... Quiero decir, hasta que no se invente otra cosa, esa es nuestra manera de llevar, de hacer construible todas estas majaradas. Es decir, si no lo traducimos en un plano, o sea, quiero decir, cuando se... No, pero como herramienta basada en el 2D. Ha sido la bomba, o sea, revolucionó, o sea, nos ha... Correcto, que también está Revit, está Architect, hay un montón de plataformas que ahora están peleando entre ellas, como en su día AutoCAD peleó con Archicad, con los que hubo en aquel momento que desaparecieron todos y él se quedó como un estándar. Ahora hay una nueva pelea por ese estándar y aparentemente parece ser que es Revit. Desde luego, todas las administraciones, etcétera, te están pidiendo los proyectos en BIM. Y BIM es 3D. Sí, sí, sin duda. Y esa medición, bueno, yo me acuerdo, o sea, que a nosotros nos vendían el rollo de las entidades en AutoCAD, que esas entidades luego eran extrapolables y que Presto conectaba con esas entidades y era capaz de enumerarlas y de darles medición, etcétera, y tú no tenías que estar midiendo de esto y tal. Bueno, pues esa fantasía que se intentó vender en ese momento ahora mismo ya es viable. Pero quiero decir que la herramienta de tu escalímetro sobre un plano la vas a tener siempre, porque el plano es el elemento de obra, aunque bueno, en las obras empieza a haber un pantallón así y es súper habitual ver a los tíos con los cinturones de obra, los cascos y tal, y están en una pantalla digital moviendo el plano y se llevan la pantalla a la primera planta y allí hacen las consultas, es decir, y empieza a no ver papel ya en la obra, porque acababa además en el gancho del retrete, todos los...
miembros más jóvenes del equipo, que lamentablemente actualmente las escuelas, todas, no somos muchas, las escuelas de arquitectura y diseño se están centrando mucho en las herramientas de fomentan la brecha, esa brecha entre el despacho y la obra. Pero luego la gente joven que llega al estudio no sabe dibujar un detalle constructivo, no sabe identificar en un detalle un drenaje, por dónde pasa la canalización, la alimentación eléctrica, quién lo va a instalar, que quepa la mano ahí. A veces uno le dice, pero ¿y ahí quién mete la mano para instalar eso? Sí. Pero bueno, cada facultad tiene su drama, ¿eh? Si tú hablas con una veterinaria o hablas con, no sé, con un ingeniero que haya salido de la facultad y todo, o sea, de la facultad nadie sale con las necesidades profesionales que luego el día a día te enseña. Tú de la facultad sales, pero sí que es verdad, o sea, sí que es verdad que, por ejemplo, falta actualizar la formación. O sea, nosotros mismos como docentes, es como estar intentando enseñaros cálculo y yo tener aquí una calculadora cojonuda en el bolsillo y decirle, bueno, venga, vais a aprender cálculo, ¿no? Pero yo sé que tengo aquí una calculadora y sé que la vais a utilizar vosotros mañana, ¿no? Tenemos que tener muy claro que necesitamos aprender cálculo para seguir en ese proceso, porque si no, no tiene sentido. Si no, tiene más sentido aprender todos a manejar la calculadora, pero no usarla para sumar y restar, sino para hacer algoritmos. Pero ahora mismo, en el centro ahora mismo, por ejemplo, la gente hace AutoCAD. Y inteligencia artificial le estamos dando en cuarto, ¿no? Cambiará porque va a cambiar, o sea, no queda otra. Pero esto que se quejaba nuestro presidente antes de que va despacio en todas partes, o sea, porque hay un cierto movimiento de resistencia porque es difícil implementarlo. Tú parar un despacho, llevarte a todo el mundo a que aprenda Revit, que es lo que se está haciendo, o sea, hay despachos que están haciendo eso. Les llamas, oye, no está, joder, el otro día te estuve llamando y tal, no, es que los martes vamos a que nos den Revit y vamos en bloque todo el despacho. Es que no queda otra. Bueno, un placer, como siempre. Muchas gracias por todo y por vuestra atención. Bueno, Maja.